¿Cómo están, hermanos y amigos? Qué gusto estar con ustedes una vez más en este estudio expositivo del libro del profeta Daniel. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar un canto muy precioso que exalta el nombre del Señor. Este canto dice que Dios creó el mundo y su plenitud, pero que a su imagen nos hizo a nosotros. Que cuando Él hizo el mundo nos miró y se alegró porque ya existíamos en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio precioso que nos concedes de poder conocerte, de servirte, de honrarte y de estudiar tu santa palabra, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Dios creó el mundo y su plenitud, pero a su imagen me hizo a mí. Cuando Él hizo el mundo, me miró y se alegró. Yo ya existía en su corazón. Me miró y se alegró cuando vio su plan en mí. El Señor se sonrió. Me amó y se entregó en una cruz para darme libertad. Dios creó el mundo y su plenitud, pero a su imagen te hizo a ti. Cuando Él hizo el mundo, te miró y se alegró. Tú ya existías en su corazón. Te miró y se alegró cuando vio su plan en ti. El Señor se sonrió. Te amó y se entregó en una cruz para darte libertad. Y conmigo me miró y se alegró cuando vio su plan en mí. El Señor se sonrió. Me amó y se entregó en una cruz para darme libertad. Gracias, Jesús, por darnos libertad. Gracias, Señor, por darnos libertad en esa cruz. Te amamos. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios en este día. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Esta es la exposición del libro de Daniel, capítulo 4. La clase pasada estuvimos analizando los primeros 3 versículos y el día de hoy, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, estaremos desarrollando del versículo 4 al versículo 12 en un tema titulado El segundo sueño de Nabucodonosor, porque el primer sueño lo estudiamos ya en el capítulo 2 y ahora aparece un segundo sueño aquí en el capítulo 4. Vamos a leer Daniel capítulo 4, si me acompañas en tu Biblia.
Del versículo 1 al versículo 12 dice así la palabra de Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. La clase pasada estuvimos hablando acerca de los primeros 3 versículos, la proclamación de Nabucodonosor en estos 3 primeros versículos, que en realidad fue un edicto que él decidió publicar en todos los territorios de Babilonia. Y en el verso 1, Nabucodonosor se declara como rey, envía este edicto a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, y les dice: paz o sea multiplicada. Y en el verso 2 y 3 es sorprendente estudiar la declaración de Nabucodonosor, donde él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, quiero darles testimonio de lo que el Dios de Israel ha hecho conmigo. Y en el verso 3 dice Nabucodonosor: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Todo esto lo estudiamos la clase pasada. Ahora vamos a desarrollar el versículo 4 en adelante, y quiero que noten que en este versículo 4 Nabucodonosor declara que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. El rey Nabucodonosor poseía todo lo que podía desear en su mente y en su corazón. Si Nabucodonosor quería riquezas, riquezas tenía. Si él quería manjares de lugares lejanos de la antigua Mesopotamia, le traían lo que él deseaba comer. También Nabucodonosor, si deseaba alguna clase de instrumento musical, lo tenía, como ya lo vimos en el capítulo 3. Toda clase de animales estaban en su zoológico particular. Todo el poder que él quería lo tenía: mujeres, palacios, oro, plata y mucho más. De hecho, la palabra floreciente que aparece en el versículo 4 es la palabra aramea ra'anán, que significa ser verde o estar verde. Así como crecen las hojas verdes en un árbol en primavera, así Nabucodonosor nos dice que su reino, que su poderío, que su palacio estaba en su mejor momento, estaba floreciendo. Y esto era una evidente anticipación al sueño que tendría en los versículos siguientes, donde él ve un gran árbol lleno de hojas verdes. Entonces,
es un anticipo aquí en el versículo 4 de su sueño. Ahora bien, la prosperidad del rey Nabucodonosor se debía a que recientemente había terminado con éxito sus guerras en Siria, derrotó a los sirios, derrotó a los egipcios y derrotó también a los judíos. Nabucodonosor había destruido el templo de Jerusalén en los años anteriores, en el 588 al 587 antes de Cristo. Y un historiador nos dice en alguno de sus comentarios que es muy probable que los eventos descritos en este capítulo 4 ocurrieran unos 8 años antes del asedio de la ciudad de Tiro en el año 573 antes de Cristo. Además, para aquel entonces habría construido enormes edificaciones en Babilonia, los famosos jardines colgantes de Babilonia, y habría gozado de una paz ininterrumpida y prosperidad en su palacio. Pero el rey Nabucodonosor desconocía lo que el Señor Todopoderoso estaba a punto de hacer con él. Porque Dios en el capítulo 4, después de estos años de prosperidad, había decidido en su soberanía humillar a Nabucodonosor, destruir su orgullo, su soberbia y sus riquezas. En el Salmo 30, versículos 6 y 7, el salmista registra unas palabras que bien podríamos aplicarle al rey Nabucodonosor. Salmo 30, 6 y 7 dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. En el versículo 6 el salmista dice: estoy en prosperidad, no seré jamás conmovido. Nadie me va a mover. Pero en el siguiente versículo: escondiste tu rostro, Señor, y fui turbado. El rey Nabucodonosor se parecía al rico insensato de aquella historia en Lucas capítulo 12. Ustedes recordarán, acompáñenme ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo, a partir del versículo 13, se nos describe esta historia en voz del Señor Jesucristo. Dice Lucas 12, 13: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Subraya ese versículo 15, por favor, hermano y hermana. La vida de nosotros, los hijos de Dios, no consiste en la abundancia de los bienes que podamos tener. Verso 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, como el palacio de Nabucodonosor. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Esta palabra necio es la palabra griega raká, que significa tonto. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que han provisto, ¿de quién serás? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sin duda, Nabucodonosor, en su gran gloria y poder, prefigura a las naciones gentiles antes de la segunda venida del reino del Señor Jesucristo. Antes de su venida y del establecimiento de su reino se levantarán 10 naciones: el antiguo imperio romano, el reino del anticristo. Y justo antes que venga el Señor Jesucristo, la Biblia profetiza en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo mismo que pasará en el futuro con estas naciones es lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Regreso a Daniel capítulo 4.
después de que Nabucodonosor en el verso 4 nos dice que estaba tranquilo en su casa, disfrutando de sus riquezas, de su poder, floreciente en mi palacio, dice el rey. Verso 5. Nabucodonosor dice aquí que vio un sueño que le espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de su cabeza lo turbaron. Al igual que lo que había ocurrido en el sueño del capítulo 2, el rey tuvo un sueño que lo espantó. Esta palabra espantar proviene del arameo dejal, con H y acento en la A, dejal. Y es una palabra que implica un terror horrible por el sueño que el rey habría tenido. El rey estaba espantado, estaba aterrorizado debido a las imaginaciones que habría tenido en este sueño descrito en el versículo 5. Esta palabra imaginaciones proviene del arameo harjor, con H al principio, H-A-R-H-O-R, harjor, y se podría traducir mejor como imágenes de la mente, cuadros mentales o fantasías. La palabra visiones que aparece ahí en el versículo 5 es la palabra aramea Geseb, con H y acento en la E, chica, Geseb, que significa visión o aparición. Y todas estas cosas, las imaginaciones y las visiones que Nabucodonosor tuvo en su sueño, lo turbaron, dice el rey en el versículo 5. Esta palabra turbación, bejal del arameo, significa que el rey fue alarmado, que fue turbado. El rey estaba angustiado. Y al igual que pasó en el capítulo 2, ustedes recordarán con el primer sueño, el rey mandó en el versículo 6 que vinieran delante de él todos los sabios de Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño. Y el rey agregó ahí en el versículo 7 que vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, comenta Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Allá en Daniel capítulo 2, versículo 2, también Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Al igual que lo ocurrido con Faraón allá en Génesis capítulo 41, versos 7 y 8, con su sueño de las espigas, el cual nadie pudo interpretar, tampoco ningún sabio, ningún mago, ningún caldeo, ningún astrólogo pudieron interpretar este segundo sueño de Nabucodonosor, aunque él les dijo el sueño, a diferencia del capítulo 2 donde se había guardado el sueño, él no les dijo de lo que se trataba el sueño. Aquí en el capítulo 4 sí les comenta con detalle acerca de su sueño, pero ni siquiera así pudieron dar la interpretación. Y esto nos enseña algo interesante en la vida de Nabucodonosor, hermanos, porque el rey no había aprendido la lección de lo ocurrido anteriormente. Tenía la vista muy corta y la memoria muy turbada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Nabucodonosor desde el capítulo 2 sabía que los sabios, los encantadores, los astrólogos y los caldeos habían fracasado en interpretar su sueño anterior. Él desde que era niño veía cómo estos charlatanes, estos mentirosos astrólogos y caldeos entraban a tratar de aconsejar e interpretar los sueños de su padre Nabucodonosor I. Y él sabía que eran unos mentirosos, los probó en el capítulo 2 y comprobó que eran unos mentirosos y unos charlatanes y vividores, pero los vuelve a convocar de nuevo en el capítulo 4. Les da una nueva oportunidad. Los vuelve a llamar, en vez de llamar de una vez por todas a Daniel y darle la gloria al Dios del cielo, vuelve a convocar a estos magos, encantadores y adivinos. ¿Cuántas veces en la vida de los seres humanos van a buscar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, la lectura de la mano, el tarot, la brujería, la hechicería, la santería o cualquier práctica del ocultismo? Y a sabiendas de que estas prácticas son abominación para el Señor, regresan con los brujos muchas veces, regresan a los horóscopos y regresan a los adivinos. Esto es el colmo. Quiero mostrarles un versículo en Isaías capítulo 44, verso 24 y 25.
Isaías 44, 24 y 25, si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje, quiero decirte que todas las cosas que tú has consultado de ocultismo, adivinación, magia blanca, magia negra, santería, brujería, lectura de la mano, lectura de la bola de cristal, horóscopos, etcétera, etcétera, son obras de Satanás. Son obras de demonios y tú debes arrepentirte y dejar esas prácticas inmediatamente. Isaías 44, verso 24 y 25, miren lo que dice la versión Reina Valera 60. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Verso 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Todas estas prácticas son destrozadas, deshechas por el Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero que es el Dios de la Biblia, damas y caballeros. Solamente Él dice la verdad, solamente Él creó los cielos y la tierra, solamente Él puede salvarnos y no hay ninguna religión y ninguna filosofía que pueda salvarnos. De manera que Nabucodonosor no encontró a nadie que pudiera interpretarle su nuevo sueño. Los convocó, los pasó de uno por uno, les platicó su sueño y nadie pudo interpretarlo porque Dios destrozó su sabiduría y su inteligencia diabólica. ¿Qué pasó después? El rey le pidió, ya sabemos a quién, ¿verdad? A Daniel, que viniera e interpretara su sueño. Versículo 8, Daniel 4:8. Hasta que entró delante de mí Daniel, dice el rey, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. El rey mandó llamar a el único que podía interpretar su sueño, quien era el profeta Daniel. Recuerden, el nombre Daniel en hebreo significa Dios es mi juez o Dios es el juez. Cuando Daniel entró delante del rey Nabucodonosor en su palacio, fue identificado por su nombre hebreo, Daniel, dice el verso 8, pero también Nabucodonosor lo identifica con su nombre babilónico, Beltsasar. Este nombre le había sido puesto a Daniel por el jefe de los eunucos, allá en el capítulo 1, versículo 7. ¿Qué significa el nombre Beltsasar? Príncipe favorecido por Bel. Príncipe favorecido por Bel. ¿Y quién era Bel? Bel era uno de los falsos y perversos dioses babilónicos, al cual el rey Nabucodonosor identifica como mi Dios en el versículo 8. Dice el verso 8, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios. Y aquí hay algunas preguntas que debemos formular. La primera es, ¿por qué razón Nabucodonosor usa el nombre hebreo y el nombre babilónico de Daniel en su decreto? La explicación es muy sencilla. Este decreto o este edicto sería publicado y distribuido en todo el territorio babilónico, donde la mayoría de los habitantes conocían al profeta por su nombre babilónico, Beltsasar, aunque algunos también lo conocían y lo identificaban con su nombre hebreo. Así que esa es la respuesta a nuestra primera pregunta, ¿por qué Nabucodonosor puso en el edicto el nombre de Daniel y de Beltsasar? Pero hay una segunda pregunta. ¿Por qué razón, si Nabucodonosor había exaltado al Dios de Israel en los primeros 3 versículos y había dicho en el verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación? ¿Por qué si Nabucodonosor había exaltado al Dios de Israel en el versículo 3, por qué en el versículo 8 niega al Dios de Israel y reconoce a Bel, un dios babilónico falso, como su Dios? Bueno, la respuesta es obvia.
aunque Nabucodonosor había reconocido al Dios de Daniel como el Dios verdadero, como el Dios altísimo, Nabucodonosor al mismo tiempo no había renunciado a sus dioses babilónicos. Había aceptado al Dios de Israel como un Dios más. Sí, sí es cierto, es un Dios de milagros, de maravillas, soberano, etc. Libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, pero simplemente lo añadió a la lista de sus falsos dioses. El rey no había comprendido que para seguir al único Dios verdadero es necesario renunciar a todos los dioses falsos. Si tú sigues al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si tú sigues al Señor Jesucristo como tu Rey y tu Dios, si tú crees en el Espíritu Santo como Dios, eso implica que tú has renunciado a todos los demás dioses y filosofías de este mundo perverso y malvado. Si tú antes eras testigo de Jehová y creías en las filosofías falsas de los testigos de Jehová, al entregarte a Cristo, tú has renunciado a las mentiras de esta secta perversa y malvada de los testigos de Jehová. Si tú antes eras mormón y creías en los escritos y en las mentiras perversas y las fantasías de José Smith y sus falsos libros, y ahora tú te has entregado a Cristo, tú has renunciado completamente a las doctrinas falsas, torcidas y diabólicas de la falsa secta de los mormones. Si tú antes eras católico romano y creías en Cristo, en la Virgen María, en la Virgen de los Lagos, en San Judas Tadeo, invocabas a la Guadalupana y hablabas con los santos, que por cierto ya han muerto todos ellos, y la Biblia prohíbe invocar a los muertos, pero en fin, tú invocabas a los muertos, invocabas a Judas, invocabas a María, invocabas a la Guadalupana, y tú te has entregado a Cristo. Eso implica que tú has renunciado ya a esas falsas filosofías y a esos falsos dioses. No es posible seguir a Cristo y seguir a los falsos dioses o a las falsas filosofías o a los santos o a vírgenes. Esto es abominación delante del Señor. Así lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24, palabras de Cristo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a la guadalupana. No puedes servir a Dios y ser santero. No puedes servir a Dios y ser brujo. De hecho, los brujos y los santeros dentro de sus ritos invocan a Jesucristo según ellos. Y ponen ahí imágenes cristianas según ellos, y ponen hasta Biblias. Pero esto es abominación. Están mezclando filosofías y religiones equivocadas y perversas y diabólicas con Cristo y con la Biblia. Esto es imposible. Esto se llama sincretismo, la unión de dos filosofías, de dos religiones o más. Esto es abominación, repito, para Dios. De manera que ninguna persona puede decir que cree en el Dios de Israel cuando al mismo tiempo sigue creyendo en dioses falsos como Nabucodonosor. No se puede recibir a Cristo como Salvador y negarlo como Señor. O se le recibe como Señor y Salvador, o no se le ha recibido verdaderamente. Es una mentira. Si tú crees en Cristo como Salvador, pero no lo obedeces como Señor y no renuncias a tus falsas filosofías y a tu vana manera de vivir, entonces tu cristianismo es falso, es una mentira. Regreso a Daniel capítulo 4 porque Nabucodonosor se dirige aquí directamente a Daniel llamándole Belsasar, jefe de los magos. Qué interesante que Nabucodonosor le diga estas palabras a Daniel: tú eres Belsasar, jefe de los magos. Y la palabra mago, allá en el versículo 9, es la palabra aramea hartom, con acento en la O y H al principio, hartom, que describe a un astrólogo, encantador o adivino. Y aquí debemos aclarar que Daniel de ninguna manera era un astrólogo o un encantador o un adivino. No. Él era fiel al Dios de Israel. Él era un escogido profeta de Dios.
Entonces, ¿por qué aquí Nabucodonosor le llama jefe de los magos? Bueno, porque debemos recordar en Daniel 2, versículo 48 y 49, que Daniel estaba puesto en un lugar de privilegio, de autoridad, que aunque él no participaba de las brujerías y de las magias de los caldeos, él era jefe de ellos, él gobernaba por encima de ellos. Dice Daniel 2, 48 y 49, después de que Daniel interpretara el sueño, el primer sueño de Nabucodonosor, dice que entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vamos ahora a el versículo 9, la segunda parte, dice: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame pues las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí Nabucodonosor le dice a Daniel que en él hay un espíritu de los dioses santos. Y en este verso 9, en esta sección del versículo 9, hay dos posibles interpretaciones. Hay quienes piensan que esta expresión dioses santos es el término arameo Elohim Kedosh. En arameo se está refiriendo al Dios de Israel, pero es mucho más probable, debido a lo que les acabo de explicar en el versículo 8, que Nabucodonosor esté pensando que en Daniel están operando muchos dioses, los dioses babilónicos, Marduk, Ishtar y Bel, etcétera. Es lo que Nabucodonosor piensa, que en Daniel están operando estos dioses falsos. Y por eso le dice: Daniel, por favor, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Vamos ahora a analizar el sueño revelado a partir del versículo 10 al 12. Dice así Daniel 4:10, en palabras de Nabucodonosor: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Nabucodonosor aquí revela en el sueño que tuvo en visiones mientras estaba en su cama, y este sueño consistía en un árbol en medio de la tierra, cuya altura era enorme. ¿Qué representaba este árbol? Bueno, más adelante lo vamos a leer. Este árbol representaba la condición de prosperidad extrema de Nabucodonosor, su gran exaltación, la extensión de sus dominios, su gran renombre, el esplendor de su reino y la multitud de súbditos quienes recibían protección de él. Este árbol representaba sus riquezas, sus palacios, la paz y la plenitud de la cual estaban disfrutando. Y algunos pasajes describen con gran precisión la condición de Nabucodonosor en este sueño. Desde luego, el pasaje más importante que interpreta este sueño y que vamos a analizar en las próximas clases, lo encontramos aquí en Daniel capítulo 4, versículo 20 al 26. Vamos a leer brevemente la interpretación a este sueño. Daniel le dice aquí a Nabucodonosor en Daniel 4 del 20 al 26 lo siguiente: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Verso 25, escuchen: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Subraya el verso 25 porque este es el verso clave del capítulo 4. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aquí está la interpretación del sueño, del segundo sueño de Nabucodonosor. Y hay una lección importantísima para nosotros, amados hermanos. El rey Nabucodonosor tenía un conocimiento intelectual del Dios de Israel. Lo glorifica en los primeros 3 versículos. Pero después mezcla al rey de Israel, al Dios de Israel, con los dioses falsos babilónicos. Esto nos revela que el rey Nabucodonosor tenía solo un conocimiento intelectual del Dios verdadero, pero que ese conocimiento no había bajado a su corazón, sino que estaba lleno de orgullo, de soberbia, de riquezas y de poder humano, y no había un hombre tan orgulloso y tan soberbio sobre la faz de la tierra como lo era el rey Nabucodonosor. En su gran misericordia, el Señor le revela la interpretación del sueño, y como lo vamos a estudiar más adelante, Nabucodonosor quedó reducido a un animal. Fue completamente derribado, destruido en su orgullo y soberbia por el Dios Todopoderoso, para darle una oportunidad de arrepentirse y reconocer que quien gobierna es el Dios Todopoderoso, el único y sabio Dios, el Dios de Israel. Otros 2 textos también confirman esta enseñanza. Quiero compartírtelos. El primero se encuentra en el Salmo 37, versículo 35 y 36. Acompáñame, por favor, en tu Biblia. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Salmo 37, 35 y 36. Mira lo que dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, como el rey Nabucodonosor, y que se extendía como laurel verde. Vi a los impíos enaltecidos, creciendo, prosperando, haciendo negocios por aquí, por allá, viajando por todo el mundo, los narcotraficantes enriqueciéndose, los asesinos escapando, cobrando sumas millonarias por sus secuestros y por sus maldades, y floreciendo como una planta en su verdor, dice el versículo 35, como un laurel verde. Verso 36, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Todas las riquezas de los impíos, toda la prosperidad de los injustos, todo el dinero de maldición y de corrupción, todo el dinero que tú has ganado de forma corrupta, de forma perversa, dañando a tu empresa, dañando a terceros, abusando de tus empleados, de tus obreros, toda tu soberbia, tu orgullo y tus grandes mansiones que has comprado con ese dinero podrido y de corrupción, un día se van a terminar. Un día tendrás que darle cuentas al Dios Todopoderoso. Los políticos y los que se dedican a gobernar los países, primeros ministros, muchos de ellos se encuentran involucrados en actos terribles de corrupción y de perversidad, de homicidios, de asaltos, de robos.
Pero eso sí, salen como si fueran los mejores políticos y los más santos. Escuchen el versículo 36. Ellos pasarán, ya no estarán, los buscaremos y ya no serán hallados. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Más vale una comida sencilla de frijolitos, arroz y tortillas que una comida de buey engordado en un palacio grandísimo llena de podredumbre de corrupción. Más vale que sigamos siendo honestos y justos delante del Señor y comportándonos de manera correcta en este mundo y ganando lo justo y teniendo lo suficiente, porque teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos con esto. El Señor proveerá en todas tus necesidades, hermano. No te faltará absolutamente nada, porque así lo prometió Dios y Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Otro texto que concuerda y confirma nuestro pasaje de Daniel capítulo 4 lo encontramos en Isaías capítulo 10. Vamos a Isaías por un momento. Este gran profeta, Yeshayahu en el hebreo, que significa Yahweh es salvación o el Señor es salvación. En su capítulo 10, hace 2700 años, el profeta Isaías escribió en el verso 33 y 34, dice: He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura, como Nabucodonosor, serán cortados y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Escucha, todas las naciones del planeta Tierra serán humilladas y serán juzgadas y serán cortadas, como dice Isaías 10, y no quedará nada de ellas hasta que el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino a la tierra, y para eso falta muy poco. Termino con esta enseñanza. Miren, una de las lecciones más importantes en la vida cristiana es la lección de la humildad. Debemos recordar que el puesto más alto al que podemos aspirar como hijos de Dios dentro de la obra de Dios es el puesto de siervos, de esclavos. La palabra siervo, doulos, describe un esclavo que está dispuesto a rendir su voluntad, sus recursos, su fuerza, sus pensamientos al amo. Y nuestro amo, nuestro dueño, nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Un doulos es alguien que está dispuesto a rendir todo a los pies de su Señor Jesucristo. En el reino de Dios no hay personas superiores, no hay personas inferiores, simplemente todos somos siervos, doulos, servidores, esclavos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Terminamos con esta enseñanza en Mateo capítulo 20, por favor, si me acompañas. Terminamos esta clase repasando Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20 hasta el 28 vamos a leer y después vamos a orar para despedirnos. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, Señor, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella quería que sus angelitos tuvieran un lugar de privilegio en el reino del Señor Jesucristo. Estos eran Juan y su hermano Jacobo, y esperaban que el Señor estableciera un reino político, que gobernara, que derrocara a los romanos, y entonces ellos querían ser el secretario de Economía y el secretario de Gobernación, sentados a la derecha y a la izquierda del Señor. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos.
aunque no era verdad. Verso 23, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Verso 24, cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, y entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, como el rey Nabucodonosor. Verso 26. Mas entre vosotros, amados discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, te damos gracias por esta lección en Daniel capítulo 4. Vemos un Nabucodonosor religioso, poderoso y lleno de soberbia y de orgullo, como millones de personas lo están en el mundo, Señor. Pero con nosotros no será así, Señor. Enséñanos la lección de la humildad. Quebranta nuestro orgullo, destruye nuestra soberbia, nuestros logros personales, nuestro amor al dinero, nuestro amor a la riqueza o al poder o al placer. Destruye estas cosas en nuestra carne y enséñanos la lección de la humildad, Señor. Queremos servirte a ti y servir a los demás, porque esa es la lección que tú nos dejaste, Señor. Tú no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. La próxima clase continuaremos a partir del versículo 13 en adelante. Recuerden que el capítulo 4 es de los más largos del libro de Daniel. Vamos a estar aquí algunas clases explicando versículo por versículo y pidiéndole al Señor que nos guíe en el discernimiento de su palabra. Mientras tanto, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación